Wa alaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos ustedes. Buenas noches a todos. Entonces, hemos visto hasta hoy sobre la oración, las condiciones de que hacen válida la oración y también las condiciones de obligatoriedad, es decir, que hacen obligatoria la oración. Entonces, todas las clases las pueden encontrar en la página si desean repasar, o si no han podido asistir a una clase pueden verla. Y en esta clase, inshallah, vamos a ver los pilares u obligaciones de la oración. ¿Encontramos condiciones, pilares, sunnas así, con esos nombres en el Corán o en la sunna? No. Pero sí, o sea, los sabios y los juristas, los eruditos, han extraído estos significados. O sea, que el rezo tiene condiciones para que sea válido, ¿no? Tiene condiciones. También vieron a través del estudio de los hadices, de las leyes también del Corán, sobre todo de los hadices que tienen que ver con el rezo, también el Corán, vieron que el rezo no puede ser válido si falta un pilar, que vamos a ver. Entonces, ¿por qué se llama pilar o por qué se llama también obligación según otras escuelas jurídicas? Es porque no puede faltar en una oración un pilar, o también lo que podemos llamar una obligación. Entonces, ¿cuáles son esos pilares? ¿Cuáles son esos pilares? Vamos a verlos y vamos a explicar más sobre lo que es un pilar, digamos, según el rezo. Ya, entonces, el rezo, ¿qué es? El rezo, según islámicamente, comienza con el takbirat al-ihram y termina con el salam. Comienza con takbirat al-ihram, el takbir inicial o principal, ¿ya? O de la prohibición. ¿Por qué se llama al-ihram? Al-ihram, como ven, parecido a la palabra haram, que muchos saben, ¿no? O que muchos, escuchan en el Islam. Haram, halal, haram, ¿no? Takbirat al-ihram. Entonces proviene de esto. Haram, prohibido, de ihram o tahrim, prohibición. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? El takbir, cuando haces el takbir inicial, ya está prohibido comer o beber o hablar con alguna persona o hacer alguna actividad que normalmente haces. Solo tienes que concentrarte en el rezo. No puedes contestar al teléfono, no puedes escribir, ¿no? O sea, tienes que hacer completamente tu rezo, ¿ya? Sin hacer alguna actividad diferente o alguna acción diferente de rezo. Entonces, takbirat al-ihram es la que se hace, ¿no? O sea, teniendo la intención, teniendo también las condiciones que vimos en la clase pasada. Entonces, y te paras hacia la qibla y
lo que indica el comienzo de tu rezo es Allahu Akbar. Decir Allahu Akbar. La primera, que indica el inicio ya de tu rezo. Esto se llama takbirat al-ihram. El takbir de la prohibición o el takbir inicial. Takbir quiere decir Allahu Akbar. ¿Ya? Entonces, el primer pilar de la oración o la primera obligación de la oración es decir Allahu Akbar. Decir Allahu Akbar. O sea, el hecho de levantar las manos al nivel de las orejas o al nivel de los hombros, o sea, no es un pilar, no es una obligación. Eso es sunna, ¿ya? Esta es una acción de sunna, recomendable por el profeta Muhammad. Pero el primer pilar es decir Allahu Akbar. Quiere decir, si entro en el rezo sin haber dicho Allahu Akbar, el rezo no es válido. ¿Ya? No es válido. Entonces tengo que comenzar mi rezo con Allahu Akbar. Parado, normalmente hablamos ahora de la forma normal de rezo, ¿ya? Y después veremos algunas excepciones de personas que tienen una discapacidad o imposibilidad, entonces cómo deben rezar. Entonces cuando te paras rectamente y dices Allahu Akbar, ya comenzaste el rezo, eso indica no te permite hablar, comer, conversar, contestar, nada, ¿ya? Salvo en algunos casos de emergencia, que veremos inshallah. Entonces, este es el primer pilar, ¿ya? El segundo pilar es también pararse para hacer el takbir inicial. Es decir, si yo tengo la posibilidad de pararme, pero lo estoy haciendo sentado, entonces esto no es válido. Esto no es válido. Tengo que hacerlo parado. ¿Ya? Entonces son dos, ya van dos. El decir Allahu Akbar, que es el takbir al-ihram, y decirlo parado. Decirlo parado. 2. 3. Leer suras al-Fatiha. La lectura de suras al-Fatiha. Y toda persona tiene que aprender esta sura. Aprender a leerla en árabe y también memorizarla. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de un musulmán que acaba de abrazar el Islam hace un día o dos o tres y todavía no memoriza el Fatiha? Puede agarrar o sea, lo puede tener escrito en una hoja, en un papel, y lo puede leer, ¿ya? O sea, por mientras. O sea, eso no tiene que ser para siempre, sino por mientras. Entonces, puede decir Allahu Akbar y agarrar esta hoja y leer. O desde el celular también. O sea, mejor. Y también celular solo debe tener, digamos, esta página y debe también desactivar, no, eso lo digo entre comillas, desactivar los datos móviles o el Wi-Fi para no tener distracciones o para no recibir mensajes que le distraen. Entonces eso es importante, pero por mientras. Entonces el tercer pilar de la oración o la tercera obligación de rezo es la lectura de suras al-Fatiha. Ahora solo vemos los pilares. También veremos en las próximas clases lo que se llama las sunnas confirmadas o las sunnas de rezo, y veremos lo que es recomendable hacer durante el rezo, lo que es detestable hacer durante el rezo, etc. Ahora solo vemos los pilares, ¿ya? Takbirat al-ihram, pararse para hacer takbirat al-ihram, leer suras al-Fatiha y también la lectura de suras al-Fatiha se tiene que hacer también parado. Parado también. Tanto el takbirat al-ihram como la lectura del Fatiha se realizan parado. Después de la lectura del Fatiha viene como siguiente pilar hacer la inclinación, hacer el ruku'. El ruku' es como o sea, es como L, así y así.
¿ya? Así. La espalda con la cabeza y esto, ¿no? La parte inferior del cuerpo, ¿ya? Entonces eso se llama en árabe ar-ruku', la inclinación, o sea, inclinarse. Inclinarse con la espalda, ¿no? Así. O sea, está parado y se inclina hacia adelante, ¿no? Estando en su sitio, ¿no? Pero inclina su espalda con su cabeza y agarra las rodillas con sus palmas, ¿ya? Sus rodillas con sus palmas. Entonces, esto se llama, ¿ya? Ar-ruku', que es la inclinación. La inclinación. El siguiente pilar o siguiente obligación es, o sea, levantarse de la inclinación, levantarse del ruku'. O sea, estabas haciendo la inclinación, ahora ya vuelves como estabas antes. Eso también se llama, levantarse del ruku' o pararse, ¿ya? Pararse de nuevo. El siguiente pilar o la siguiente obligación es el sujud. Ahora ya bajas completamente, te agachas, te postras, haces la postración. Y la postración, pues, hay ciertos órganos del cuerpo que se ponen en el piso, ¿ya? Que tocan el piso. Frente, nariz, las dos palmas, las dos rodillas y los dos pies en punto. Los dos pies en punto. Los puntos de los dedos de los pies. Pero en punto, así, juntos, ¿ya? Y los dedos así. No así, sino así. Los dedos de los pies. Inshallah haremos una clase de práctica. No se preocupe. ¿Ya? El sujud, eso se llama el sujud, as-sujud. Se llama en árabe as-sujud, la postración o la posternación. Recuerden poner frente, nariz, palmas, rodillas y los puntos los dedos de los pies en punto, todo esto en el piso. En el piso. Entonces aquí hay dos postraciones, hay dos sujud, la primera y la segunda. En cada raka, en cada ciclo de rezo, hay dos, la primera y la segunda. Entonces se refiere aquí al sujud, hacer el primer sujud, la primera postración, ¿ya? Y luego también se hace la segunda postración. Los dos son pilares. Entonces cuando haces la primera postración, luego te sientas arrodillado, te arrodillas, y luego vuelves a postrarte. Vuelves a postrarte. Luego, el siguiente pilar o la siguiente obligación es hacer hacer el saludo, hacer el salam. El saludo que es, o sea, al terminar la oración, cómo se finaliza la oración, es haciendo el saludo. Assalamu alaikum, o assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Esto se llama as-salam o el saludo. ¿Por qué? Porque pronunciamos el saludo del Islam, que es as-salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Este es un pilar. Otro pilar es realizar el salam, el saludo, sentado, o sea, arrodillado. O sea, no se puede hacerlo parado, o no se puede hacerlo echado o sentado normalmente. No, sino es arrodillado. También hay que mantener en orden la forma de rezo. Es decir, primero es takbirat al-ihram y hacerla parado. La lectura de suras al-Fatiha, hacerla parado. Luego hacer el ruku', la inclinación. Levantarse del ruku'.
luego bajar para hacer el sujud, la postración, y luego sentarse arrodillado, ¿no? Te levantas, pero te sientas arrodillado, no te paras, sino te sientas, o sea, te levantas de la postración, pero te sientas arrodillado. Y luego haces por segunda vez la postración, la segunda postración, ¿ya? Y esto haces en todas las rakas, depende del rezo. Si el rezo es de 2 rakas como del Fajr, si el rezo es de 4 rakas como el caso del Dhuhr, el Asr y el Isha, o el rezo es de 3 rakas nomás como el caso del Maghrib. Entonces, y luego también lo que se hace en la segunda o en la última raka, sea la tercera o la cuarta, se hace también el salam, el saludo, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, para finalizar la oración. Pero este saludo se realiza sentado, o sea, arrodillado, mejor dicho, arrodillado, ¿no? Entonces, lo que sigue, entonces, eso tiene el siguiente pilar era el hacer en orden todo esto. No puedes comenzar tu rezo con la postración, luego con la lectura del Fatiha, luego con la inclinación y luego con el... No, tiene que ser así, en orden. Takbirat al-Ihram, leer el Fatiha, hacer la inclinación, levantarse de la inclinación, ¿ya? Hacerla correcto, de derecha a izquierda, solo que, o sea, por la cámara selfie se ve que yo estoy, se ve al revés, ¿ya? Derecha, y luego izquierda el saludo, correcto, Sundari. Entonces hay que hacer en orden todas esas acciones, ¿ya? Desde el Takbirat al-Ihram hasta el saludo, en orden. No hay que hacerlo en desorden, o sea, o en el orden que tú quieras, no, sino en el orden establecido en el Islam. Takbirat al-Ihram, la lectura del Fatiha, la inclinación, levantarse de la inclinación, bajarse para hacer la postración, la primera postración, sentarse arrodillado, luego hacer la segunda postración y así, en este orden. Entonces, uno de los pilares de rezo es hacer hacer esto en orden, hacer esos pilares antes mencionados en orden, ¿ya? En orden. También lo que se llama, o sea, realizar esos pilares o esas obligaciones despaciosamente, o sea, no rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, o sea, que cuando hago la inclinación, ¿ya? Pues la hago hasta que, o sea, hasta que me incline bien y de ahí me levanto, ¿no? No es que hago así, Allahu Akbar, no, sino Allahu Akbar, ¿no? Se dice algo que en las próximas clases lo veremos. Luego, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, y así, ¿no? Despacio. Si lo haces rápidamente, o sea, digamos, de manera que no, o sea, no se hace correctamente, no se cumple correctamente con el hecho de la inclinación o de la postración, esto invalida la oración. Esto invalida la oración. Entonces también hay que hacer el rezo con tranquilidad, ¿ya? Con tranquilidad. Entonces, algunos dicen que también la intención es, o sea, es pilar, ¿no? Otros dicen que es condición, pero bueno, igual el musulmán tiene que formar la intención para hacer su rezo. Estos son los pilares de rezo, lo que se llama también las obligaciones de rezo. ¿Por qué se llaman pilares obligaciones? Es porque si uno falta en tu rezo, el rezo queda inválido. El rezo queda inválido, ¿no? Entonces, inshallah, veremos cómo recuperar o cómo corregir un rezo
que le falta un pilar o dos pilares, ¿no? Eso lo veremos, inshallah, la próxima clase. Así que espero que hayan apuntado los pilares o las obligaciones de rezo que hemos visto en esta clase, ¿ya? Y memorizarlos y también practicarlos para que inshallah la próxima clase ya lo saben, ya también los practican y luego veremos cómo corregir si me pasa o si me olvido un pilar o si me equivoco ya en un pilar. Eso lo vamos a ver inshallah en la próxima clase. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente el conocimiento y que nos bendiga estas clases y que nos ayude a practicar el conocimiento que aprendemos. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.